gobierno, este gobierno que acusó insistentemente al gobierno anterior, que era un gobierno de estudiantes en práctica, en 69 días lleva 20 serenias afuera, un subsecretario afuera, 2 ministras afuera y un ministro que no asumió como el ministro de Minería, es decir, 3 autoridades, una autoridad cada 3 días. Ese es el profesionalismo que nos están ofreciendo. Y como si fuera poco, 3 biministros que no tienen ni siquiera la capacidad hoy día ni el conocimiento para enfrentar temas tan relevantes como el tema de la seguridad. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Esto es Más 569, el podcast, episodio 123. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Es viernes 23 de mayo. En este episodio, 69 días, solo 69 días y hubo cambio de gabinete. Salieron quienes eran las vacías de idea y cero conocimiento. La ministra vocera de gobierno ex Mara Sidini y la incompetente abogada ministra de Seguridad ex Trinidad Steinert. Luego la reforma tributaria o la ley de reconstrucción nacional con invariabilidad tributaria por 25 años fue aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas. Más 569 el podcast, estamos en Spotify y en YouTube. Para el desarrollo nuestro y nuestro crecimiento dependemos de tu ayuda para Más 569 el podcast, para que continúe su camino en desarrollo. Como medio opinante en política y economía, participa. En YouTube necesitamos que des tu like. En Spotify selecciona el símbolo más. Así puedes invitar a otras personas para que accedan al podcast. Por eso es importante que des like, comentes, suscribas y compartas. Vamos al episodio 123 de Más 569, el podcast. $69 días, solo 69 días, eso fue lo que duró la construcción del gabinete de José Antonio Kast. No duraron ni un suspiro, o mejor dicho, ni un pestañeo. No duraron lo que demora en derretirse el hielo en un trago. Fueron un suspiro en la política, quizás mucho menos que aquello. En 69 días, solo 69 días, decimos chao. Mara Sidini, que le dieron la cortada del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Sidini es quien se mofaba y denostaba a la ex vocera Camila Vallejo. Este martes tuvo su merecida recompensa. La mofa, la ironía, el burlarse de otra persona porque actúa de una forma y es clara, pulcra en sus ideas y posturas, que habla con la certeza de la política, que habla con el gravitas, hablando en latín, de la política, porque tiene gravitas, es decir, cabeza pensante, hablando particularmente de Camila Vallejo. En Mara Sidini había envidia y resentimiento, por no decir celo, de Mara Sidini en contra de Camila Vallejo. Demostró lo que era Mara Sidini, una persona que en la política no vale, no tiene peso, no tiene ideas, solo sabe despotricar, denostar, pero no tiene ideas. Es una persona chillona y gritona, sin fundamento, sin conocimiento, sin nada. Es un fraude que quedó a la vista de todos. Mara Sidini salió y fue reemplazada por el actual ministro de Interior, Claudio Andrade.
Chao Cedini. Junto con Cedini se fue la ex fiscal del Tarapacá, Trinidad Steiner, también con su PLR para la casa. Ella demostró ser completamente incompetente y considero, y lo digo responsablemente al verla actuar, una persona que estaba dopada, que hablaba o que actúa o actuaba bajo las influencias de algún psicotrópico, realidad que nunca fue explicada o aclarada. Trinidad Steiner fue removida de su cargo de ministra de Seguridad por incompetente por creer que la política es algo fácil. Por el solo hecho de haber sido fiscal, se podía hacer política. Bueno, se demostró que no. Fue reemplazada por el ministro de Obras Públicas, ex ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien tomó la cartera de gobierno de seguridad, quizás la más compleja en base a las promesas de José Antonio Kast en campaña, que a la fecha nada se ve claro en seguridad. Que todo por lo visto era un juego de máscaras. Tras esos 69 días, solo 69 días, esto dijo Kast tras el cambio de gabinete el martes por la noche. No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno. Pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene a nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste. El trabajo del gobierno no se termina en un cambio de gabinete. Sigue. Y hoy día sigue con más fuerza. También le quiero decir a todos nuestros compatriotas que seguimos estando en un estado de emergencia. Una situación compleja, una situación que requiere mucho trabajo y también firmeza. Y que no estamos para la pelea chica. Esa que desgasta a muchos líderes o a algunos líderes políticos que están ocupados en aquellas cosas que no le cambian la vida a los chilenos. Y los invito a ser parte de ese cambio que Chile necesita para volver a crecer en paz, en prosperidad. Y hemos tenido que tomar medidas impopulares, sí. Y eso golpea a cualquier gobierno, pero las tomamos con convicción, sabiendo que la única manera de recuperar y reconstruir nuestra patria es hablando con la verdad, es diciendo las cosas de frente, incluso que sean malas noticias, porque es indispensable ordenar la casa. Y es lo que hemos estado en este tiempo, ordenando la casa, para que los inversionistas vuelvan a confiar en Chile, para que los ciudadanos vuelvan a recuperar los espacios públicos, para que los carabineros, nuestros policías de investigaciones, nuestros gendarmes, nuestras Fuerzas Armadas, vuelvan a sentir el orgullo de pertenecer a esas nobles instituciones, que intentaron ser desacreditadas por unos pocos, pero han vuelto a estar ahí, frente a cada uno de nosotros. Y es indispensable que cada uno de los ciudadanos respaldemos a nuestras fuerzas policiales, a nuestras Fuerzas Armadas, que recuperemos la autoridad en un país que la había perdido por un tiempo. Es indispensable volver a recuperar la confianza en las instituciones públicas, en nuestro poder legislativo, en nuestro poder judicial, en el Estado, en el gobierno. Esa confianza es la que nos permite volver a crecer. Esa confianza es la que le va a permitir a cada chileno sentirse parte de nuestra patria, no excluir a nadie. Y es lo que hemos intentado en estos meses. Ustedes han sido testigos. Como nunca, la moneda ha estado abierta para recibir a todos, incluso aquellos que no votaron por nuestra propuesta. Pero aquí estamos, acogiendo, escuchando, dialogando y respetando la democracia como corresponde en cada lugar.
Y vuelvo a reafirmar que con orden y con trabajo serio, las cosas van a estar mejor. Los resultados no son inmediatos. Ese esfuerzo requiere un tiempo. No hay soluciones mágicas. Y nosotros estamos trabajando a conciencia para recuperar la esperanza de nuestros compatriotas. Con esa voz monótona, Kast busca convencer a los chilenos y chilenas que este gobierno busca ordenar el país, devolverle el crecimiento al país, hacer todo mejor. Es la prédica de Kast que todo será mejor porque él está al frente del país que llevará adelante las transformaciones que el país necesita. Es una idea mesiánica que es similar a la de su socio en Hacienda, el ministro neoliberal, el manipulador de mercados, Jorge Quirós, el de la colusión de farmacias, de pollos y que le quiere regalar el litio a su ex cliente, Francisco Javier Errázuriz. Bueno, dejemos a los mesiánicos neoliberales al lado. La presidenta del PS, la senadora por el Maule, Paulina Bodanovich, encontró la situación del cambio de gabinete, por no decirlo de otra forma, patético. Creo que no solo eso, es primera vez que veo que el cambio de gabinete lo anuncian los parlamentarios. Aquí evidentemente había una necesidad que los propios parlamentarios de la coalición, me refiero del presidente, son los que salen a ratificar este cambio. Aquí ha habido un gobierno que ha experimentado con perfiles no aptos para el cargo, particularmente en el caso de la vocera. Vimos una vocera que estaba muda, que no hablaba, que no salía, que arrancaba, que no comunicaba cuando era su principal obligación. Mañana ella estaba citada aquí al Congreso Nacional por la ley, una sesión especial por TVN, y por lo tanto esta decisión, yo he escuchado a los parlamentarios de Renovación Nacional que señalan que es el momento oportuno. Claro que era oportuno porque mañana ella tenía que venir a enfrentar al Congreso Nacional en esa ley y evidentemente el gobierno no quiso pasar por un nuevo bochorno. En materia de seguridad es gravísimo el hecho que hayamos estado 68 días sin un plan, que cuando se hace uso de una legítima facultad que tienen los parlamentarios, los diputados en este caso, de interpelar a la ministra, finalmente sea removida para no someterla a eso después del penoso hecho de haber leído por horas un documento y no tener finalmente el plan que tanto se ha aludido y que es una obligación legal. Aquí no son los parlamentarios, no es la opinión pública la que exige cosas irracionales, es la ley la que en materia de seguridad exige un plan, y ese plan hasta el día de hoy no está, en circunstancias que fue aquello, materia de seguridad, lo que más usó el candidato en su momento, hoy día presidente de la República. La senadora Bodanovich del PS. Desde la Cámara Baja, el diputado de derecha independiente UDI, Teao Tuiti, buscaba de alguna forma normalizar este cambio de gabinete en tan solo 69 días. Los cambios de gabinete son parte normal de cualquier administración y responden a la necesidad de ir ajustando equipos para fortalecer el rumbo del gobierno y mejorar la gestión. Lo importante es que las prioridades del país sigan avanzando con responsabilidad, especialmente en materias de seguridad, crecimiento y apoyo a las familias. El diputado por Valparaíso, Distrito 7, que incluye Isla de Pascua, Teao Tuiti, justificando lo imposible. Por su parte, el diputado socialista también por Valparaíso, esta vez Interior, que incluye los Andes, La Ligua, Quilpué, Villa Alemana, Quillota, Nelson Venegas, dijo que este cambio de gabinete demuestra la improvisación del gobierno en todos sus estamentos. Este gobierno que acusó insistentemente al gobierno anterior, que era un gobierno de estudiantes en práctica, en 69 días lleva 20 seremi afuera, un subsecretario afuera, 2 ministras afuera y un ministro que no asumió como el ministro de Minería, es decir, 3 autoridades, una autoridad cada 3 días. Ese es el profesionalismo que nos están ofreciendo. Y como si fuera poco, 3 biministros que no tienen ni siquiera la capacidad
hoy día ni el conocimiento para enfrentar temas tan relevantes como el tema de la seguridad. Es inentendible desde mi punto de vista que hayan sacado al ministro de Obras Públicas, que tenía todo un diseño ya respecto del tema de concesiones, que tenía todo un trabajo avanzado para entregársela esa cartera a otro ministro. ¿Por qué no traer una persona de afuera que tuviera dedicación exclusiva respecto a una cartera que es tan relevante como es Obras Públicas? Yo creo que este gobierno lleva muy poco tiempo para estar haciendo las cosas tan mal. 69 días, solo 69 días el primer ajuste de gabinete. Al igual, han perdido un subsecretario, Rafael Arauz, en Ciencias, quien renunció para no implementar recortes al Ministerio de Ciencias. Sí, tal cual, renunció por ética. Ahora hablemos de los 20 seremis renunciados de todo el país de este gobierno. Muchos no por tema de ética, sino por tema de probidad. Hablando de improvisación de este gobierno de José Antonio Kast y su equipo, improvisan todo porque son lobos solitarios, esteparios, sin alianzas o aliados en quienes confiar. Este puñado de republicanos, todos de la ex UDI, dura, de la derecha que ellos llaman no cobarde, y la UDI es la derecha cobarde porque ellos no son cobardes, muestran o han demostrado su más absoluta incompetencia. Vamos a la pausa y regresamos con más 569, el podcast, episodio 123. Soy Jorge Garretón. Te regreso en el podcast, episodio 123 del podcast para hoy, viernes 22 de mayo. Esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas la Ley de Reconstrucción Nacional, la ley que busca desmantelar el Estado entregándole a través del recorte de impuestos corporativos del 27% al 23%, 4 puntos de impuestos, que significa el traspaso de 4.000 millones de dólares del fisco a los más ricos de Chile anualmente. En el debate de la Cámara de Diputados y Diputadas, el socialista por Coquimbo, Daniel Manucheri, desnudó la terapia de shock que el ministro Jorge Quirós desea implementar en el país. Ponencia del diputado Manucheri que no le pareció al ministro de Hacienda Jorge Quirós. Presidenta, imaginemos una familia chilena, una noche cualquiera, sobre la mesa el dividendo, las deudas y la cuenta del supermercado. Esa familia se hace una pregunta simple: ¿alcanza? Y lo hacen con cansancio, con angustia, con rabia. La rabia de quien trabaja, quien paga y siente que el mes siempre es más largo que el sueldo. Y mientras esa familia hace esa pregunta, el gobierno prepara 4.000 millones de dólares de transferencia para los más ricos, sin exigir inversión, sin exigir empleo, sin exigir mejores salarios, sin una sola garantía para Chile. A la gente le dicen que espere, a la salud la recortan, a las regiones le piden paciencia, pero para los súper ricos sí hay plata. Y esto tiene nombre, se llama teoría del chorreo. ¿Y quieren saber de qué se trata? Quítenle una R. Y Chile ya lo vivió. Hace 50 años en la dictadura, los Chicago Boys prometieron exactamente lo mismo: rebajar a los más ricos para que algún día eso cayera al resto de los chilenos. El resultado fue concentración económica, debilitamiento de derechos sociales y una desigualdad que Chile arrastró por décadas. No fue ningún milagro, Chile lo pagó caro. Hoy, los últimos Chicago Boys quieren repetirlo. Y el ministro que diseñó todo esto se llama Quirós. Antes de llegar a Hacienda,
usted, por su intermedio, señor ministro, que tenía un oficio: hacerle ganar más dinero a las grandes empresas, incluso cuando eso significaba golpear el bolsillo de la gente. En los casos de colusión le llamaron el modelo Quirós. Hoy ese modelo no está en la empresa, está en el gobierno de Chile. El Consejo Fiscal Autónomo se los dijo: los costos de su reforma son ciertos y predecibles, los beneficios inciertos y condicionales. ¿Y qué nos pide el gobierno? Un acto de fe. Chile ya pagó demasiado por esos actos de fe. Esto no es modernización, es amarrar al país en una ideología que ya fracasó. Favorecer al 1% más rico, mientras el 99% paga la cuenta, es una manera miserable de gobernar. Por eso vamos a rechazar su ley de los superricos, ministro. Vamos a votar en contra, porque Chile merece crecer, pero crecer para todos, no para unos pocos que se queden nuevamente con el país. Muchas gracias, diputado Manucheri. El ministro de Hacienda, el ministro Quirós, está pidiendo hacer uso de la palabra. Ministro. Gracias, presidenta, por su intermedio. Recordarle al diputado Manucheri que una vez más insiste en una teoría fracasada. La teoría de que los países surgen con gasto público. Miren cómo estamos hoy día, con un déficit de 2,8 puntos del PIB, que eso genera actividad económica. Miren cómo estamos hoy día, con la economía cayendo medio punto en el primer trimestre, que se resuelven los problemas. Miren cómo estamos hoy día, todo el mundo citando un montón de problemas sociales que son todos del pasado, heredados. Ese fue el modelo, diputado. Ese fue el modelo. Ver, no se olvide, es el que está defendiendo usted, y lo que estamos viendo hoy día es el camino del progreso, del crecimiento y de la esperanza del país. Gracias. Manucheri habla de la política del chorreo, de la política neoliberal de la economía que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Recortes fiscales que destruyen las bases estructurales del orden macroeconómico del Estado, obligando a imponer recortes fiscales profundos en áreas como los servicios que entrega el Estado. Como se dice en la teoría política, o como decimos en la teoría política, la libertad buena o positiva, esa que busca el bien común, está siendo reemplazada por la libertad negativa o mala, que busca traspasar el capital público al bien empresarial privado, donde prima el interés particular por sobre el colectivo. Entonces, cuando hablamos de la libertad positiva o buena, es aquella que construye sociedad, es aquella donde el Estado juega un rol preponderante para entregar servicios en salud, para tener una población sana, en educación, para tener un capital humano formado y educado en el país para que pueda producir, que busca construir infraestructura para que la sociedad pueda funcionar de forma óptima. Infraestructura como lo hizo Eduardo Frei Ruiz-Tagle en su gobierno y Ricardo Lagos con la construcción de carreteras, si bien es cierto usando el modelo de concesión, pero igual el objetivo era y es el bien común. Carreteras de doble calzada, bidireccionales a lo largo de todo el país y también de cordillera a mar. Carreteras que mueven a los chilenos y chilenas de forma segura, que mueven la carga que se va de una ciudad a otra, de los centros productivos a las ciudades o hacia los puertos, que vienen de otros países hacia los puertos rumbo al mercado internacional, porque está la infraestructura construida y dotada para que aquello ocurra. Eso es la libertad positiva.
Además, es la construcción de un tejido social en el cual los ciudadanos y ciudadanas puedan expresarse y desarrollarse en todos los ámbitos que la sociedad tiene disponible o crear espacios nuevos. La libertad negativa o mala, en teoría política, busca apropiarse de lo que el Estado produce para traspasarlo a unos pocos que buscan apropiarse para su propio interés particular o individual, donde el capital público, el capital de la libertad positiva, se transforma en capital negativo porque es libertad negativa, que va solamente al bien particular empresarial, donde prima el interés particular por sobre el colectivo. Eso es lo que en teoría política llamamos la libertad negativa que está imperando en el Chile de hoy con este gobierno. Eso es lo que quiso obviar el ministro de Interior, Claudio Alvarado, quien explicó que en el fondo todo esto es por el bien patrio. Bueno, yo creo que hemos trabajado para que hoy día se apruebe con amplia votación la idea de legislar y también esperamos que la discusión en particular sea positiva en los términos que está planteado en el proyecto. Este es un proyecto muy importante para la reactivación económica en el futuro, para que se puedan generar mayores inversiones y puestos de trabajo. Así que yo creo que es un proyecto que le interesa, independientemente de la postura política, le interesa a todas las chilenas y los chilenos tener más oportunidades y este proyecto a eso apunta. Desde la Cámara de Diputados hubo voces desde la oposición que ven como esta ley causará un profundo daño a la sociedad. Vamos primero con el diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, quien busca explicar que hay reserva de constitucionalidad en esta ley presentada y aprobada en la Cámara. Lamentablemente se han aprobado varias normas que atentan directamente contra el medio ambiente, pero además atentan contra bases esenciales del ordenamiento constitucional chileno, al establecer comisiones especiales para el conocimiento de este derecho a restitución que el gobierno le está entregando a los grandes inversionistas y que puede costarle millones, miles de millones de dólares al país. Hemos formulado reserva de constitucionalidad para evitar que estas normas, que este proyecto se transforme en ley, para que podamos resguardar el derecho de acceso a la justicia, para que los inversionistas no sean juzgados por comisiones especiales y menos por comisiones creadas ad hoc por intereses creados, ¿verdad?, de los propios Ministerios de Hacienda. Esperamos llegar con estos argumentos al Tribunal Constitucional para que se pronuncie respecto a la inconstitucionalidad de las normas que acaban de ser aprobadas. Una visión similar expresó el diputado por el Partido Comunista Luis Cuello, pero fue más preciso en indicar a quién realmente beneficia esta ley. Hoy es un día para la infamia. La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado una reforma tributaria que es una ley de superricos, una ley que beneficia al 1% de la población, que beneficia también a ministros de Estado que no han sido capaces de transparentar cuánto van a recibir producto de esta ley. Esta es una ley que afecta al principio de probidad y sobre todo es una ley que representa un saqueo del Estado en tanto perjudica la salud pública, perjudica a la educación, significa privar a la gente de sus derechos. Por la vía de la rebaja de impuestos. Se está compensando hoy día esta rebaja, este regalo tributario a los más ricos a través de un perjuicio que es estructural a la economía de las familias, que es estructural respecto de las personas que van a tener que esperar más en los hospitales, que van a recibir menos medicamentos, a los niños que van a recibir menos alimentos. Y de eso hago responsables a los diputados de este distrito, de esta región de Valparaíso, que han votado a favor de esta infamia, que han votado a favor de este saqueo. Volviendo al Frente Amplio, el diputado Jorge Brito expresó que esta ley va contra el desarrollo y el avance de la economía y la sociedad chilena. A nuestros compatriotas, a todas las chilenas y chilenos, nos encontramos como bancadas de oposición para darles la certeza que no fue con nuestros votos. Este mal proyecto, como lo catalogaron alcaldes y alcaldesas de todo Chile, avanza al Senado sin nuestros votos. Estamos unidos como oposición para poder
advertir y proteger a Chile de los riesgos que este gobierno trae. El riesgo fiscal por el forado que deja el bono a los superricos. El riesgo de que aumenten los recortes sociales que ya se están viviendo para paliar el déficit fiscal que deja esta reforma. El riesgo de no atender las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo. Es para nosotros motivo de preocupación. Estamos en alerta máxima. Vamos a defender la estabilidad fiscal. Vamos a defender el entendimiento del cual el gobierno se excluyó en esta tramitación, negando la posibilidad parlamentaria de su propio sector. Además, se cometieron graves vicios en la tramitación, que presentaremos en su debido momento al Tribunal Constitucional. Pero hemos perdido una batalla y no la guerra. Y esto esperamos que sea el inicio de un trabajo fortaleciendo la unidad, con la mayor amplitud social y política posible, acogiendo a los alcaldes y alcaldesas de todo Chile, para impedir que este gobierno nos lleve al abismo fiscal. Cuando se despache el proyecto, si se siguen acumulando tantos vicios de constitucionalidad como hemos visto en esta tramitación, haremos la presentación que esperamos que sepulte aquellos artículos especialmente que han transgredido en forma evidente la Constitución Política de Chile. Mire, hay aspectos que podemos trabajar y con eso contribuir mucho al progreso del país. Si supone que las niñas y niños de Chile van primero, si supone que las mujeres trabajadoras tienen la preocupación de este gobierno y de este Congreso, es incomprensible que el proyecto que busca mayor empleabilidad no contenga la política pública que entrega mayor empleabilidad a las mujeres trabajadoras que hoy superan en un 10% la cesantía. Es una política pública que está parada en el Senado y que de esta manera el Congreso y particularmente la Cámara manifiesta su voluntad de hacerla realidad y con esto saldar una deuda pendiente con las niñas y niños de todo Chile. Pensamos que los que se autodefinen pro familia concurrirían a su aprobación. Valoramos que determinadas bancadas que han colaborado con este gobierno se hayan sumado a la aprobación de la Sala Cuna Universal. Si el gobierno se dedica a trabajar en lo que tenemos en común, como cuidar a las niñas y niños, tener Sala Cuna Universal y apoyar a las mujeres trabajadoras, podemos contribuir muchísimo. Pero si se dedican a trabajar en lo que nos distingue, en lo que nos diferencia, sin duda los entendimientos continuarán siendo difíciles. ¿Qué nos deja esta ley? En primer lugar, que pasó la primera valla de la Cámara de Diputados y Diputadas. Que el presidente de la Comisión de Hacienda, el republicano, el abogado Agustín Romero, pasó aplanador al legislar en la comisión con la mayoría de derecha en la misma comisión, sencillamente se dedicó a legislar presionando a fondo sin entrar en debate legislativo, sencillamente usó el tiempo para legislar sin revisar nada, dando muy poco tiempo para debatir, menos escuchar opiniones de expertos quienes fueron en su mayoría lapidarios con el daño que esta ley le hará a la economía del país. Así lo dijo en la Comisión Fiscal Autónoma. También lo dice así el Fondo Monetario Internacional. El exministro de Hacienda, el socialista Mario Marcel, lo dijo también. Pero no escuchó el diputado Romero, no le importó nada, solo legislar con la premura que le dijo que el gobierno debía imponer. Ahora, este proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas pasa al Senado para su tramitación, donde quizás la realidad sea distinta a la de la Cámara y realmente se revise este proyecto de ley en profundidad y se logre discernir entre la libertad positiva y la libertad negativa. ¿Y cuál es la que busca el bien común? La libertad positiva. ¿Cuál es la que busca el bien pecuniario individual de unos pocos? La libertad negativa. La senadora socialista Paulina Bodanovich dijo que los socialistas en el Senado votarán la idea de no legislar este paquete de reformas aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas. Quisiera yo que fuéramos todos capaces
de pensar en Chile, de pensar en los efectos de esta mala reforma, de pensar lo que significa una cantidad de recursos tan importantes menos a los ingresos del país y a pensar que nosotros no somos feligreses, no somos personas de fe. Yo sí soy una persona de fe, pero en este caso, en la economía, no podemos actuar como feligreses, tenemos que actuar con evidencia, y aquí la única evidencia que hay, la única certeza que da este proyecto es que se van a recaudar millones de dólares menos, que son millones de dólares menos para los chilenos y chilenas. Esa es la certeza sobre la que tenemos que actuar, no sobre actos de fe, no sobre señalar que producto de este proyecto vamos a tener crecimiento y que producto de ese crecimiento todo va a mejorar, todo va a cambiar, vamos a tener más empleo, vamos a tener pleno empleo de las mujeres. No, eso todos sabemos que no es así, y no lo digo yo, no lo dicen los partidos políticos, lo ha dicho el FMI, las clasificadoras de riesgo, el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, seguirse reafirmando en algo que está siendo objeto de preocupación y de observaciones por tantos organismos, yo creo que es una tosudez inaceptable para todos. Bueno, la ley de reconstrucción continúa su camino de invariabilidad legislativa que permitirá, si es aprobado, que por 25 años los impuestos a las empresas y de los ricos de Chile no se podrá tocar. Para el próximo gobierno, idealmente, o un gobierno futuro, una reforma constitucional se deberá legislar para acabar con este candado a favor de los ricos, de los empresarios, de los grupos económicos más ricos del país y acabar con esta idea de la libertad negativa, esa que cercena derechos, esa que va en favor de los más pequeños del país, los empresarios rentistas que viven de lo que producen otros, de lo que construyen otros y se apropian de bienes públicos para hacerse ricos o multimillonarios, tal como ocurrió en dictadura. Pero primero, el Senado tiene la palabra y ojalá prime la libertad positiva. Ponemos fin al episodio 123 de Más 569, el podcast. Soy su productor, editor, presentador Jorge Garretón. Para desarrollar este podcast especializado en política y economía, necesitamos de tu participación. En YouTube, da like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Así más personas pueden acceder al podcast. Por eso es importante tu ayuda. Además, comenta, suscríbete, comparte. En TikTok compartimos cápsulas de 3 minutos con notas relevantes, con opinión de la política y economía del país. Puedes acceder a ellas visitando TikTok Podcast Más 569. En YouTube están en los Reels o los Shorts de YouTube, mejor dicho. Les deseo un muy buen de semana. Regresamos este día lunes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.